Y para hablar de estas actividades que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, nos da mucho gusto recibir aquí en tus ciudades a Ulises Mendoza, quien es actor. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y también a Pavel Navarro, historiador. ¿Qué tal? Evidentemente, para hablarnos pues de este aniversario que se conmemora próximamente de la batalla de Churubusco. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado aquí en la Ciudad de México para recordar este evento que, bueno, pues marcó y ha marcado la historia de nuestro país? Así es. El Museo Nacional de las Intervenciones, que tiene su sede ahí en el propio convento de Churubusco, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, han preparado, además de la típica ceremonia cívica para recordar a los héroes, una cabalgata que recuerda un poco la retirada de Santa Anna desde el centro de Coyoacán ante el acoso ya de las tropas norteamericanas hacia Churubusco. Esta cabalgata se replica junto con los actores Ulises Mendoza como Santa Anna, junto con John O'Reilly y el general Pedro María Anaya, para recrear esta arenga que hacen estos generales a los mexicanos a defender este convento. Una batalla que será una derrota más, como muchas en la historia, en la intervención norteamericana, pero sí marcará un poco ya el sentido patrio después de la defensa, después de que muchas de las batallas habían sido derrotas fáciles o producto de la desorganización. Churubusco marcará un poco ya el sentido de reivindicación de la defensa. Fernando Ramírez, un historiador de la época después de la derrota, dirá: en Churubusco lo hemos perdido todo excepto el honor, es lo que queda. De tal manera que no se festeja ni se celebra esta derrota, pero sí el conmemorar estos actos que marcan esta primera línea de defensa de la Ciudad de México ante la invasión. Claro, es recordar esta fecha. Ulises, cuéntanos tú qué haces ahí. Tú tienes un personaje de mucho peso. Sí, yo desde hace como 10 años estoy personificando y presentando al visitante del museo al general Antonio López de Santa Anna, que cromosomáticamente el mexicano estamos destinados a odiarlo, pero también a amarlo. Es un personaje que la gente ha querido mucho durante estos años que lo he estado representando. Puede ser a cualquier extremo, ¿no? Sí, exactamente. La gente o me ama o odia o ama al personaje. Y en este caso, dentro del marco de la cabalgata, como bien dijo Pavel, es conmemorar este hecho. Partimos desde el centro de Churubusco y cabalgamos por las principales calles de Coyoacán, haciendo paradas estratégicas en donde cada uno de los personajes hace una arenga de sí mismo, motivando a las personas del día de hoy a la defensa de la patria. Que de alguna forma el concepto patria o el concepto defensa de la patria puede quedar como lejano, como no estamos siendo invadidos realmente por un ejército, pero de alguna forma el recordar el evento del 20 de agosto nos sirve para nosotros actualmente a la reflexión, al reencuentro con nosotros mismos y al saber, si no conoces tu pasado, el lugar común es no sabes para dónde vas, ¿no? Claro está. ¿Cuánta gente es la que participa en esta cabalgata, en estas actividades que se van a llevar a cabo? En este caso, además de los actores representativos, nos acompañan varios batallones del ejército con sus caballos, unos caballos elegantes, que el puro hecho de salir a verlos vale la pena salir a la calle, tomarse el día, y además de que Coyoacán en fin de semana se puede disfrutar desde muy temprano, al igual que Churubusco. En el museo también es un aniversario especial, porque el museo este año cumple 35 años. El viejo convento ha estado ligado a la historia del país desde hace mucho tiempo, pero como museo dedicado al estudio de las intervenciones cumple 35 años. Además de que son 100 años de otra de las materias de estudio del museo, que es la intervención norteamericana de 1916, o mejor conocida como la expedición punitiva, que está en su centenario. Así que además de la ceremonia cívica, de la cabalgata, en el museo se ha preparado la presentación del cancionero de la intervención punitiva, una investigación en que se mezclan los tradicionales corridos mexicanos con las canciones hechas desde el lado norteamericano sobre este suceso. Se presentará después de la cabalgata, que comienza a las 9, terminará alrededor de las 11, se puede uno tomar un churro, un cafecito por el centro, y a la 1 se presenta este disco, este cancionero, producto también de las investigaciones en el museo.
Y aparte es muy buen fin de semana porque ya es el último, ¿verdad? Para que antes de que regresen los chicos a la escuela podemos aprovechar y visitar esta ciudad, esta parte de la Ciudad de México que nos regala pues tanta historia y tanta tradición. ¿Cuál ha sido tu experiencia como actor el estar significando este personaje tan amado o tan odiado, como bien lo decías tú? De alguna forma, el museo es un museo estudiantil. Su función finalmente es que los estudiantes conozcan un poco de la historia, de las intervenciones que asolaron al país. Y creo que es más fácil, ¿verdad? Sí, de hecho es lo que te iba a comentar. De alguna forma, nuestro trabajo como actores, yo no soy historiador, yo soy actor de formación. Entonces, mi trabajo como actor de formación es hacer sensible al visitante la historia. En vez de bañarlo de fechas, datos, nombres, y te aprendes esto y te aprendes aquello, Claro. y le tomas la foto a la cédula y traes a tu papá a fuerzas que está aburrido porque ya se quiere ir a ver el partido de fútbol. De alguna forma, el hacer la visita con un personaje histórico que lo lleva por el hecho histórico que va a narrar y por el museo, lo hace mucho más amable. Sí. A lo mejor el visitante no va a aprender de historia, no va a salir diciendo las fechas exactas, pero sí va a salir con un conocimiento emotivo del proceso histórico que vivió su país y de alguna forma va a asimilar exactamente esto, el proceso histórico, de dónde viene el país, a dónde va, cuáles fueron las etapas históricas. De alguna forma un día le pregunté a unos niños un 21 de noviembre, ¿por qué no fueron a la escuela, que era lunes? ¿Por qué no fueron a la escuela? Porque no hubo clases. ¿Y por qué no hubo clases? Claro. Porque era 20 de noviembre. ¿Qué se conmemora el 20 de noviembre? Silencio. Sí. ¿Quiénes participaron el 20 de noviembre? Silencio. O sea, hay unas lagunas mentales ahí del proceso histórico. Claro. Entonces, de alguna forma, nosotros como actores hacemos asequible esta información, la hacemos humana, la hacemos interesante y siempre será un bonito espectáculo y un bonito entretenimiento, una bonita opción de entretenimiento y de conocimiento esto de las visitas a los Claro, museos. una gran experiencia que se puede vivir aquí en la Ciudad de México y a la vez, claro, está aprender y recordar pues nuestra historia, lo que ha creado a este país. Ulises, te agradecemos muchísimo, te deseamos todo A ti, el gracias. éxito. Gracias. De verdad. Pavel, muchísimas gracias por la invitación.